Buenas noches. Hoy empezamos nuestra segunda clase y hoy sí ya tenemos tarea y vamos a ver ya sobre la materia. Hoy vamos a tener la introducción a la inteligencia artificial y vamos a ir viendo en varias clases. Lo que busca la inteligencia artificial es básicamente lo que es el comportamiento y el razonamiento humano. Ese mismo razonamiento y comportamiento humano, trasladarlo a las máquinas y a los programas o software. Entonces, un software tiene que tener una característica o parte de las características que corresponden al razonamiento y al comportamiento humano. Tanto es así que lo que se pretende es que cada día las máquinas realicen ciertas tareas que lo realizan los humanos. De hecho, eso es cierto en parte, pero hay todavía mucho que recorrer para que las máquinas realmente se comporten o hagan tareas que lo realizan los humanos. Entonces, el objetivo principal de la inteligencia artificial es lograr que las máquinas realicen ciertas tareas o se vayan encaminando a realizar ciertas funciones que lo realiza el hombre. El hombre, a través de el cerebro, por lo menos en lo que conocemos, es lo que dirige nuestras funciones motrices y también nuestras acciones. Entonces, todas esas acciones están dirigidas por el cerebro humano. Entonces, en realidad todo en conjunto del hombre en sí, todo el cuerpo, toda la mente, todo es importante para realizar las tareas que realiza el hombre, desde la visión, o sea, todos los sentidos que tenemos y toda la parte motriz que tenemos, todos interactúan para realizar las tareas. Como les dije, es una tarea embarcada, realmente difícil de lograr que las máquinas, los robots, los sistemas de software se comporten como humanos o que hagan ciertas tareas como humanos. Todavía estamos lejos de lograr eso, pero sí tenemos grandes avances que podemos ir viendo y dejar esas tareas que son tediosas para que lo realicen las máquinas, que son mejores, son más óptimos para poder realizar ciertas tareas, especialmente ciertas tareas mecánicas que el hombre no lo puede realizar. Por ejemplo, supónganse que están trabajando en una industria y que están usando el sentido de la vista y necesitan bastante atención si están en la zona en una línea de producción, y eso requiere mucha atención, mucha concentración por largos periodos de tiempo para que se pueda producir ciertos tipos de productos. Hoy en día esos son reemplazados por elementos mecánicos robotizados que nos permiten delegar esas funciones y poder estos equipos trabajar 24 horas en comparación a lo que es la atención del hombre, que solamente puede tener ciertos lapsos pequeños de tiempo su atención. Y entonces hay ciertas tareas que son ya delegadas a las máquinas o a los software, pero en cambio hay otras que no pueden ser reemplazadas, como por ejemplo el pensamiento humano, que es mucho más abstracto de lo que hoy en día es una computadora o de lo que puede ser un hardware. Entonces, en comparación a eso es lo que vamos a ir viendo en la materia, por lo menos en esta primera parte, que tengan que ver con la parte de inteligencia artificial. Vamos a ver un poco que hay bastante avance en la inteligencia artificial, y así como tenemos las estadísticas, ciertos tipos de matemáticas, de estadísticas, hoy en día tenemos bastante avance. No solamente tenemos estadísticas, o sea, ya tenemos otras formas de poder obtener los datos que necesitamos, que es a partir de esa estadística básica
y de cálculos de probabilidades. Además de esas herramientas que hoy en día tenemos la ciencia de los datos, que es como una rama nueva que se está abriendo y que mucha gente empieza por su cuenta a aventurarse y querer aprender eso, o muchas veces tomando un curso o son autodidactas, dependiendo del grado de lo que uno quiere avanzar en esto. Y hay gente que les gusta esa área y se están dedicando a esa área. Y básicamente la ciencia de los datos o el data science lo que trata de hacer es específicamente obtener un paso más adelante de la información que se obtiene mediante las probabilidades y las estadísticas. Por ejemplo, si quieren saber o un pronóstico de cómo se va a comportar el clima durante los últimos 10 años, en el futuro entonces podemos tomar la ciencia de los datos y con ciertos datos predecir lo que podría ocurrir en el futuro. O bien, si quieren usarlo, si quieren usar esa información con métodos estadísticos dirigidos a una empresa, por ejemplo un comercio, si quieren averiguar cuáles serían la tendencia de los productos que se podrían consumir más durante el año 2022, entonces pueden hacer esos pronósticos gracias a esta ciencia de los datos. O si están metidos en el tema de supermercados, saber cuáles son los productos que tendrían mayor salida. Entonces hay mucha gente metida dentro de estas áreas para producir cierta información útil para las empresas y las industrias. Uno puede ser un experto informático o un experto en ciertas áreas que conoce a fondo un sistema, cómo se desarrolla un sistema, pero también existen otras herramientas como el Power BI que nos permiten a nivel usuario obtener esa información de ciencia de los datos sin tener mucho conocimiento de programación. O sea, dependiendo de qué nivel hay o requerimos, tenemos diferentes opciones. Bueno, entonces vamos a ver un poco lo que corresponde a nuestra materia. Bueno, como parte preliminar entonces tenemos a nuestro cerebro, y nuestro cerebro es lo que procesa toda esa gama de información que se genera a través de nuestros sentidos, ya sea por ejemplo a través del sentido del tacto, gusto, vista, etcétera. Son procesados esas informaciones dentro del cerebro, por lo cual es muy importante entender que el cerebro es uno de los elementos más importantes del hombre. Si bien no estamos todavía en capacidad de entender en toda su complejidad cómo funciona, o podemos solamente aproximar de cómo funciona el cerebro, no tenemos todo el mapa de lo que es el cerebro para poder entender. Está mucho más de los niveles del hombre poder entender todo esto, por lo menos con nuestra tecnología actual. No sabemos en el futuro, pero por lo menos que hasta ahora no podemos entender. Por ejemplo, si una persona tiene problemas de visión, muchas veces esos problemas de visión pueden estar originados, o cualquier problema que podemos tener pueden estar originados dentro del cerebro mismo y no dentro del órgano que es la vista. Entonces, entender eso, que muchos de los problemas también, muchas de las conexiones que tenemos están dadas por las conexiones que hay dentro del cerebro. De hecho, eso es lo que vamos a simular dentro de algo que se llama redes neuronales. Vamos a simular algo artificialmente, que es lo que hoy en día se usa con inteligencia artificial, que son las redes neuronales. Entender un poco el cerebro y tratar de asimilar en ese funcionamiento y llevarlo a un software. Bueno, y eso es lo que se pretende. Entonces,
Para un hombre, la parte pensante es el cerebro. Y cada uno de los elementos como vista, tacto, gusto, olfato, oído, etcétera, son los elementos, los sensores que nosotros utilizamos. Dentro de las máquinas tenemos, por ejemplo, una cámara puede ser un sensor para la vista o algún tipo de, de sensores tipo visuales, por ejemplo, eh, o sea, tener elementos electrónicos que nos puedan simular la presencia o ausencia de luz o colores, que son algunas cosas que vamos a ir viendo también, algunos tipos de sensores que se pueden utilizar en la parte de electrónica, y vamos a ir viendo también qué podemos ir haciendo con eso para hacer práctica. Bueno, ¿qué es inteligencia artificial? Para definir el concepto de inteligencia artificial no es nada fácil, y podemos ver esta imagen acá. Esta es la inteligencia humana y esta es la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos a favor uno y otro? Tenemos grandes avances dentro de la inteligencia artificial actualmente. Sin embargo, falta todavía muchas de las cosas del pensar humano que no podemos alcanzar. Entonces, una definición de inteligencia artificial, de las que si buscan van a encontrar un montón. Aquí solamente dejo una. Entonces, inteligencia artificial es el estudio de la informática centrándose en el desarrollo de software o máquinas que exhiben inteligencia humana, o por lo menos que tratan de asemejarse al humano. De entre esos tenemos los robots, que también son máquinas que exhiben ciertas características humanas. Y tenemos diferentes avances en el desarrollo de software, y van a encontrar una gran cantidad de software que hacen ciertas funciones dedicadas hoy en día a lo que es parecerse a cómo piensa el hombre. Dentro de los objetivos de la inteligencia artificial tenemos uno, la deducción y el razonamiento. Esto es lo que se pretende, no necesariamente lo que tenemos hoy en día. Entonces podemos ir checando acá si cumplen o no cumplen. Otra es la representación del conocimiento, la planificación, el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje, la percepción, la capacidad de manipular y mover objetos. De entre estos, por ejemplo, podemos citar algunas cosas que sí, los robots industriales, por ejemplo, o ciertas máquinas del ámbito industrial tienen la capacidad de manipular y mover objetos. Entonces, por ejemplo, tenemos líneas de montajes de automóviles, entonces tienen esta capacidad de manipular y mover objetos. O una industria de línea de producción de envasados gaseosas o cervezas, entonces sí tenemos eso. Tenemos, por ejemplo, este procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, ustedes ahora le pueden consultar con algunos programas a la computadora o al celular. Es normal que la mayoría utilice su celular para preguntarle a Google, por ejemplo, cierta información. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural lo que nos da la posibilidad es de nosotros comunicarnos con las máquinas o con el software y que él nos responda. Esto es lo que en realidad ya estamos bastante avanzados, pero todavía nos falta cierto camino por recorrer, porque nosotros podemos generar cierto lenguaje bastante estructurado, y las preguntas pueden ser estructuradas y nos va a responder evidentemente respuestas estructuradas. Pero si ustedes salen fuera del contexto de lo que fue preparado el software o la máquina, entonces no le va a poder responder. Y ese es todavía un punto de lo que nos falta por mejorar, que es tratar de darle cierta inteligencia a la máquina como lo tenemos los humanos. El humano tiene cierta capacidad de poder entender ciertos contextos cuando se hablan. Por ejemplo, ustedes en una conversación normal con una persona pueden mencionar una palabra, pero según el contexto
de la conversación puede significar diferentes cosas. Por ejemplo, algunas cosas que aprendimos en gramática o alguna cosa de alguna de esas, por ejemplo, podemos citar un ejemplo, puede ser la palabra pendiente. Pendiente puede significar un aro, también puede significar un declive, un camino en declive, entonces es una pendiente. También podemos hablarnos con términos matemáticos y referirnos al término de rectas pendientes, por ejemplo, la pendiente a una recta, por ejemplo. Entonces, en una conversación coloquial o formal, entonces podemos aplicar la palabra a diferentes tipos de contextos. Y las relaciones que tenemos hoy con el lenguaje natural de las máquinas solamente nos guían hacia un camino en el contexto que vamos a hablar. Entonces, si salimos fuera de ese contexto, entonces el razonamiento de los software de las máquinas queda un poco descolocado. Entonces, sí tenemos algo de lenguaje de procesamiento del lenguaje natural avanzado, pero todavía tenemos que ir mejorando. Con el tema de deducción y razonamiento nos queda mucho todavía por recorrer, porque las máquinas todavía no tienen el grado de razonamiento que lo puede tener un humano. Por ejemplo, podemos construir robots, podemos construir software, pero todavía no tenemos esa capacidad de que un robot construya otros robots, por ejemplo. Entonces, todavía estamos muy lejos de un razonamiento puramente humano. Y si los objetivos a lo largo del plazo incluyen logros de creatividad, la inteligencia social y la inteligencia general a nivel humano. Les voy a mostrar un video de qué es inteligencia artificial para tener mejor concepto del mismo. Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que hasta familiar. Pero en 3, 2, 1, ¿sabrías definir qué es IA? Utilicemos la propia IA para definir el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial? La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar, y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. Pero el punto de partida real fue la conferencia de Dartmouth en el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado atrás incontables mitos para convertirse en algo mucho más cercano de lo que imaginamos. No hay robots en cada casa que permitan olvidar todos nuestros problemas domésticos o que nos hagan compañía. No hay un sistema complejo que domine nuestras vidas como imaginaron los autores de ciencia ficción. Bueno, con permiso de un pequeño aparato que te acompaña a todas partes. Sí, ese móvil que abres decenas de veces al día contiene esa inteligencia artificial invisible que a veces somos incapaces de detectar y que está en la mayoría de los servicios que utilizamos. Las películas que nos recomiendan, los productos que nos ofertan, las noticias que llegan a nuestro móvil, la escapada que nos hará desconectar o no. Amazon.
Netflix, Facebook, hasta ese recuadro amarillo que nos enfoca nuestras caras cuando nos hacemos un selfie. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿dónde no está la IA? El desarrollo de las grandes empresas tecnológicas ha acelerado un proceso que va a tener todavía un mayor impacto en nuestras vidas. Las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones, algo que será muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, pero aún son incapaces de aprender de manera asociativa, como hacemos los humanos. Un niño ve un perro y sabe reconocerlo rápidamente, mientras que una máquina lo reconoce después de ver millones de ejemplos de perros y de no perros. Si además queremos enseñarle que el dueño del perro es Juan, tendremos que empezar de nuevo con el entrenamiento. Los humanos somos capaces de enmarcar todos los resultados específicos en un conjunto más amplio. Reconocemos rápido al perro y a su dueño y los relacionamos. Los algoritmos son muy buenos en una cosa, pero solo en esa cosa. Nosotros somos capaces de ver la panorámica y asociar todos nuestros conocimientos. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Todavía queda mucho camino por delante, por lo que los expertos han acuñado unas siglas en inglés, FATE, que contiene cualidades que deben ir a la par con las investigaciones. Apunta. La F es Fairness, justicia. La tecnología tiene que ser justa y no discriminar. Tiene que haber garantías de que se trate con igualdad. La A es Accountability, responsabilidad. Tenemos que tener muy claro a quién se atribuye la responsabilidad de las consecuencias del uso de estos sistemas. La T es Transparency, transparencia. Es muy importante que sea legible y que se explique en términos no técnicos, que sea comprensible por un ciudadano o una ciudadana media. Entender cómo funcionan estos sistemas que se están creando, qué tipos de datos se están utilizando, cómo los están utilizando, etc. Y la E es Ethics, ética. Hay que asegurarse de que el uso y aplicación de estos sistemas y su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de valores éticos y principios que como sociedad respetamos y aceptamos. Probablemente no te has planteado nada de esto, pero sabes cuánto te queda para llegar al trabajo. El teléfono nos lo dice sin que le hayamos preguntado siquiera. Bueno, con eso vimos un poco lo que es el tema de inteligencia artificial y entre ellos mencionó a uno de los precursores de esta filosofía que se llama Alan Turing. Fue uno de los matemáticos notables de su época. Fue uno de los que tenía la capacidad de poder interpretar. Creo que en la Segunda o Primera Guerra Mundial él había detectado o descodificado el código nazi con las máquinas que él tenía. Entonces fue famoso por eso y también por su pensamiento y por su adelantado pensamiento hacia lo que sería la inteligencia artificial. Y él propuso con una idea que le llaman test de Turing, gracias a su nombre, y es una prueba para saber o lo que se pretende lograr con las computadoras y la robótica y los software. Entonces, como ven acá, pueden imaginarse que aquí está una persona y acá hay una barrera, una pared o alguna cosa que separa, y aquí puede estar una persona o una máquina. Y la idea es hacerle preguntas. Entonces hacemos preguntas y ya sea esta máquina o esta persona nos responde, nos da la respuesta. Entonces se va una pregunta y regresa una respuesta. A esta capacidad de poder realizar preguntas y respuestas, Alan Turing dijo lo siguiente: para que sea válido este test de Turing, lo que tengo que hacer es hacerle una pregunta y él me responde. Si la respuesta es coherente, si la respuesta es bastante acertada y
eso significa que yo no puedo distinguir si esta es una persona o una máquina. Entonces es inteligencia artificial cuando, o es algo inteligente cuando yo no puedo detectar si las preguntas que yo estoy realizando se responde de forma tan precisa y yo no puedo detectar si es una persona o una máquina. Cuando yo no puedo detectar, cuando de este lado está una computadora o un sistema inteligente que no es humano y yo no puedo detectar sentado aquí si es un experto humano o un experto máquina, entonces significa que pasa la prueba del test de Turing y se convierte en algo inteligente. Evidentemente esto es todavía ciencia ficción, por lo que solo ciertas preguntas estructuradas, como estuvimos hablando del lenguaje natural, también ciertas respuestas estructuradas es lo que se puede elaborar. Por ejemplo, si conversamos con el sistema, podemos hablar de ciertas informaciones y nos va respondiendo, pero si salimos fuera de contexto, entonces vamos a darnos cuenta que no es una persona, que es un robot, software o hardware que nos está respondiendo. Entonces, dentro del enfoque de inteligencia artificial están los sistemas que se comportan como humanos, los sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que se comportan racionalmente. Esto es lo que propuso Alan Turing. Un poco haciendo historia, fue muy famoso Alan Turing por su test y tenía ciertas, eso como parte de la historia, fuera de contexto también. Les cuento qué le pasó a este famoso hombre. Tenía ciertas tendencias que en ese momento socialmente no estaban aceptadas y entonces esta persona se sintió mal anímicamente y tomó una decisión de quitarse la vida. De ahí creo que viene el nombre de las computadoras Apple, de Alan Turing, o más o menos eso se calcula también. Alan Turing entonces, como se sentía mal por sus actos y porque fue rechazado por la sociedad, entonces tomó la decisión de quitarse la vida. Alan Turing entonces decidió quitarse la vida. ¿Y qué hizo él? Entonces agarró una manzana y le inyectó cianuro a la manzana y comió la manzana. Al comer la manzana evidentemente se murió. Y creo que de ahí viene una de las posibilidades del símbolo de Apple en homenaje a Alan Turing. Y lo irónico del caso es que la manzana tiene cianuro, pero en pequeñas cantidades, muy pequeñas, que ni si uno ingiere una gran cantidad de manzanas no le va a hacer daño. Pero en la cantidad que se inyectó, si con una jeringa, si es que se inyectó con una jeringa, sí pudo haber causado daño y pudo haber quitado la vida de este hombre. Pero esa parte de la historia no es tan importante como su aporte dentro de la inteligencia artificial, y gracias al test de Turing, que lo que dice es que si yo tengo de este lado un humano y de este lado una máquina, o puede ser también un humano, pero generalmente puede ser una máquina, cuando yo le hago consultas o preguntas a esta máquina y él me responde, si yo voy haciendo ciertas cantidades de preguntas y él me responde y yo no puedo detectar si es un humano o una máquina, entonces satisface el test de Turing y entonces se convierte en un sistema inteligente. Como les dije, actualmente todavía esto no es posible, no hay capacidad de que ustedes a una máquina le hagan ciertas preguntas y él responda correctamente. Sí existe bajo ciertos parámetros controlados.
Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener un sistema Siri o un sistema de Google que le pueden hacer ciertas preguntas con el celular o con la computadora y vaya a buscar una base de datos en la nube y va a traer la respuesta. Eso sí, sin problema, pero no pueden salir fuera de contexto, porque si no van a obtener cualquier tipo de respuestas incoherentes a lo que ustedes están buscando. Entonces, estamos en proceso de que esto sea posible. Todavía nos falta mucho. Bueno, tenemos entonces, según lo que dijo Alan Turing, los sistemas que se comportan como humanos. Y marco así en colores para que vean la parte más importante. Aquí la idea es desarrollar máquinas capaces de realizar funciones para las cuales se requeriría un humano inteligente. Dentro de este enfoque podemos encontrar la famosa prueba de Turing. Entonces, sistemas que se comportan humanos sería si cumple esto que vimos aquí. Entonces, sistemas que se comportan como humanos sería un poco el pensamiento humano o ciertas características que tengan el hombre. Para poder superar esta prueba, la máquina debería ser capaz de tener ciertas capacidades, de las cuales tenemos algunas y no tenemos otras. Entonces vamos a ver algunas que sí tenemos y otras que no. Tenemos el procesamiento del lenguaje natural. De hecho, ya podemos hablar con las computadoras y podemos hablar con cierto tipo de robots y él nos responde. Entonces ya tenemos el procesamiento del lenguaje natural que nos permite comunicarnos satisfactoriamente con una máquina. Tenemos la representación del conocimiento, que es para almacenar lo que se conoce o lo que se siente. Tenemos el razonamiento automático, que puede utilizar la información almacenada para responder a preguntas y extraer nuevas conclusiones. O sea, puede haber una retroalimentación de esa información. Si una información no fue útil, entonces es guardada en la base de datos y luego es consultada para que pueda servir para otras respuestas. El aprendizaje automático, hay ciertas teorías dentro de la inteligencia artificial que ayudan a que las máquinas puedan aprender, o esa es la tendencia. Hay varias ramas de la inteligencia artificial. Algunos se van por software o por hardware que tengan capacidad de aprendizaje automático, y entonces sin mucho razonamiento, lo que permite es ir aprendiendo como niños. Así hace una analogía de lo que es un niño. Entonces un niño nace y no maneja mucha información, y con el tiempo va acrecentando o va construyendo esa información. Entonces tiene un aprendizaje automático. También tenemos visión computacional, que vamos a ver algo de eso, de reconocimiento de patrones, objetos, y de la robótica en sí. Estos dos estamos muy avanzados. En realidad podemos decir que los que tenemos más avanzados son el de procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, ya hay secretarias empresariales, estamos hablando, o también sistemas de chats que son manejados por robots software. En la mayoría van a encontrar eso, por ejemplo, en muchas páginas web. Van a encontrar alguien que te hace una consulta. Por ejemplo, van a ver un catálogo de algún producto que puedan comprar, y ahí les va a salir una ventana donde le va a preguntar, soy fulano o fulanita de tal. Les va a decir con un nombre y si necesitan asistencia. Y detrás no hay nadie, detrás es un software o un robot quien le está haciendo las preguntas, y ustedes van a tener una conversación con un robot o con un sistema de software. Eso es mediante el procesamiento del lenguaje natural. Existe en forma escrita, pero también existe en forma hablada, y hay una de las tendencias que dicen que la inteligencia artificial va a dejar sin funciones a ciertos tipos de profesiones
entre ellos los que trabajan como secretarias, porque ya existen software que pueden tomar el papel de secretarias o secretarias y, por ejemplo, agendar una cita a un médico o a un odontólogo o a ciertas personas, o tener ciertas conversaciones básicas. Eso sí ya se puede generar con algunos software de procesamiento natural, y en algunos casos no nos vamos a dar cuenta, como dice el test de Turing, no nos vamos a dar cuenta que del otro lado si es una persona o eso es una máquina. Entonces estamos un poco avanzados con el tema del lenguaje natural, siempre y cuando las comunicaciones sean estructuradas, o sea que se mantenga un mismo contexto. Por ejemplo, digo otro ejemplo para poder entender. Si hablamos del término de termodinámica o física matemática y estamos comunicando con un sistema experto y le decimos calor, y él va a entender que calor es una característica física y que está relacionado con algún tipo de cálculo, con algún tipo de entendimiento de eso. Pero si yo, por ejemplo, diría en otro contexto qué calor hace, refiriéndose a que hay alta temperatura en el ambiente, entonces eso es salir fuera del contexto de lo que espera la máquina, y la respuesta puede no ser las más satisfactorias. Entonces todavía falta que las computadoras en realidad piensen como humanos. Entonces por eso tenemos estos sistemas que se comportan o piensan como humanos. Todavía es un poco utópico muchas de las cosas que se prepararon acá, como dicen, sistemas que se comportan como humanos, sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que se comportan racionalmente. Entonces lo que se busca es que la inteligencia artificial cumpla cada uno de estos de estas capacidades, que los sistemas se comporten como humanos, que los sistemas piensen como humanos, que los sistemas piensen racionalmente y que los sistemas se comporten racionalmente. Como vemos aquí en este primer punto, sistemas que se comportan como humanos, como vimos, ya tenemos bastante avance en el sistema de procesamiento del lenguaje, que es comunicarnos con unos robots o con unos software y él nos responde. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de poder comunicarnos y no saber si es una persona o un robot o un software, entonces se está cumpliendo un poco el principio de lo que dijo Alan Turing sobre inteligencia artificial. Otro que tenemos bastante avanzado es la visión artificial o visión computacional, que es mediante las cámaras, y mediante las cámaras podemos, que son los sensores, en este caso las cámaras, podemos detectar rostros y poder individualizar objetos o personas, que es lo que actualmente ya se tienen en muchos lugares. Actualmente ustedes entran en cualquier redes sociales y automáticamente por la foto ya o por un video directamente ya les va a relacionar, inclusive les puede etiquetar el nombre de las personas. Entonces ya tiene cierta inteligencia artificial que es a través de la visión computacional. Y como saben, también la robótica tiene grandes avances. Si decimos más o menos, tenían grandes avances desde 1970-80, y creo que la robótica se estancó un poco en esos tiempos, entre 1980, y en cambio también tuvo un estancamiento la parte de software, pero la parte de software siguió lentamente avanzando, y en los años 2000 tuvo un despegue rotundamente la parte de software,
y se produjeron un montón de software inteligente, y eso es lo que le hizo reapuntar otra vez a la robótica, para que la robótica haga la continuidad con respecto al software, porque vamos a decir que el 80% de la capacidad de un robot es a través de un software. Entonces, gracias a que hubo un avance continuo del software, también apuntó a que la robótica pueda seguir avanzando. Eso es algo que se logró. Pero evidentemente a nivel de software tenemos más avances con respecto a eso. Bueno. Hay un compañero que ya creó el grupo de robótica y de inteligencia artificial y robótica, por si quieran anexarse, para los que están dentro del grupo, para poder interactuar mejor cuando necesiten o necesitemos más información. Continuamos entonces. El segundo enfoque que vamos a ver son los sistemas que piensan como humanos. Y como dice aquí la idea es hacer que las máquinas piensen como humanos en el sentido más literal, es decir, que tengan capacidades cognitivas de toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje, etc. Esto es un poco algo que falta todavía hoy en día. Las máquinas no piensan como humanos, no tenemos esa capacidad. Sí tienen ciertas capacidades de autoaprendizaje, pero el poder de las decisiones todavía no lo tienen. Bueno, en algunos casos podemos decir que sí, con el respecto a los autos tripulados, sí ya tienen ciertas capacidades de toma de decisiones. Pueden decidir qué ruta tomar o cómo comportarse, pero todavía falta mucho por mejorar. Entonces, esto es un punto que todavía nos falta mejorar, sistemas que piensan como humanos. La capacidad humana no se puede replicar hoy en día o no se puede emular. Solo es gracias a la capacidad humana, que todavía ni podemos entender qué hay dentro de nuestro cerebro ni cómo funciona nuestro cerebro, por lo que poder pretender que una máquina piense como humano es algo muy lejano todavía. Sistemas que piensen racionalmente, y dice aquí la idea es describir los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar, es decir, encontrar las leyes que rigen el pensamiento racional. Dentro de este enfoque podemos encontrar la lógica, que intenta expresar leyes que gobiernan de manera de operar de la mente. Acá sí podemos decir que tenemos un avance. Hay sistemas de software y sistemas robóticos que utilizan la lógica para poder realizar sus procesos. De hecho, cuando nosotros programamos o cuando se diseña algún circuito electrónico, de hecho hay cierta lógica ahí guardada. Entonces tenemos esa capacidad lógica. Ya está posibilitando que sí se puede dar este concepto de sistemas que piensan racionalmente. Por lo menos en gran medida, no todavía como piensa racionalmente el humano. Apenas la lógica la estamos también entendiendo. Hay otras partes de la lógica matemática que la desconocemos o no sabemos cómo funciona el sistema humano, la mente humana. Entonces sí se puede aproximar, pero nos falta todavía. Sistemas que se comportan racionalmente, y si aquí la idea es diseñar agentes inteligentes. Dentro de este enfoque, un agente racional es aquel que actúa con la intención de alcanzar el mejor resultado cuando hay incertidumbre, el mejor resultado esperado. Un elemento importante a tener en cuenta es que tarde o temprano uno se dará cuenta de que obtener una racionalidad perfecta, hacer siempre lo correcto, no es del todo posible en entornos complejos. La demanda computacional que esto implica es demasiado grande,
por lo que debemos conformarnos con una racionalidad limitada. Bueno, esto es también un punto que falta ir mejorando, por lo que sistemas que se comporten racionalmente sí hay en cierta parte. De hecho, la idea misma de robots o de robótica está relacionado con este tema marcado acá con agente racional, sistemas que puedan ser autónomos y que puedan tener sus propias decisiones y su propio comportamiento. Está relacionado con lo que sistemas que se comportan racionalmente y utilizan estos sistemas que piensan racionalmente como su base para poder hacer estos sistemas que se comportan racionalmente. Y acá vuelvo a mencionar la prueba del test de Turing, que es cuando del otro lado, como dijimos, del otro lado tenemos una conversación y nosotros no nos damos cuenta que con quien estamos conversando es una máquina. Dentro de la inteligencia artificial hay varias ramas, como por ejemplo las matemáticas, física, lógica, que ayudan a que esta inteligencia artificial sea posible hoy en día. Y entre ellas, por ejemplo, tenemos las matemáticas, física, lógica, filosofía, etcétera. Acá tenemos las matemáticas. Una de las ramas puede ser el álgebra lineal y el cálculo, que se utiliza mucho en redes neuronales, que son una de las tendencias que se utiliza en inteligencia artificial, y se utiliza mucho el álgebra lineal. Y también va acompañada con el cálculo. Y también hay algunos algoritmos, como algoritmos matemáticos de optimización. Por ejemplo, si ustedes entran en Google Maps y señalan un punto A, que es el origen, y luego señalan el destino, el punto B, el algoritmo busca el camino más óptimo para llegar a ese resultado. Entonces, lo que hace es una optimización matemática. Entonces, tiene un algoritmo especializado que lo que hace es buscar el camino más óptimo. Eso está dentro de las matemáticas que se llaman optimización matemática. Luego está algo que nosotros conocemos como el tema de probabilidades estadísticas, y como les dije al iniciar la clase, también hoy en día dentro de la inteligencia artificial está relacionada con un campo nuevo que se llama ciencia de los datos. Y la ciencia de los datos, o el data science, es una nueva tendencia que utiliza las estadísticas, las probabilidades, y lo eleva a un nivel más, que es el análisis de esos datos con ciertas capacidades que solamente se pueden hacer con algoritmos de inteligencia artificial. Existen software que utilizan los programadores o la gente que manejan programación de ciertos niveles que tengan que ver con programación de inteligencia artificial, que utilizan el data science o ciencia de los datos, pero también existen herramientas para no técnicos que son para usuarios que utilizan esa lógica del data science y los da con posibilidad para que otros profesionales, sin ser muy expertos en las áreas muy relacionadas con las máquinas y computadoras, puedan utilizar. Por ejemplo, un administrador de empresas bien podría usar la ciencia de los datos. Es como un Excel, que básicamente como un programa de una planilla electrónica donde va cargando los datos y va generando los resultados. Entonces tenemos las ciencias de matemáticas, también tenemos la parte de lógica, que se utiliza mucho. Hay lenguajes que utilizan específicamente la parte lógica, por ejemplo AND, OR, NOT, toda esa parte lógica en sí, básica, y las leyes de Morgan y otras cosas que tengan que ver con cosas más específicas.
o algunos tipos de filtros ya más o menos. Dependiendo de cada nivel, otra vez hay ciertos niveles de matemática. O puede ser la filosofía, por ejemplo. Y muchas otras ramas que pueden interactuar o apoyar a la inteligencia artificial. Dentro de la filosofía hace mención en estos dos conceptos que son muy importantes entender. Uno que se llama IA débil y IA fuerte. Eso es lo que introdujo la filosofía dentro de la inteligencia artificial como rama que contribuyó. Y entiéndase inteligencia artificial débil a esto que está acá. La inteligencia artificial se define como la inteligencia artificial racional que se centra típicamente en una tarea estrecha. La inteligencia IA débil es limitada. Hoy tiene una autoconciencia y inteligencia genuina. El programa de Apple Siri es un buen ejemplo de inteligencia artificial débil que combina técnicas de inteligencia artificial débil para funcionar. Siri puede hacer un montón de cosas por nosotros, pero a medida que intentamos tener una conversación con el asistente virtual nos damos cuenta de cuán limitada es. Entonces, se dice IA débil cuando las máquinas no pueden alcanzar todas las características que tiene el hombre o el ser humano. Y dice que la inteligencia artificial es fuerte cuando se iguala o excede a la inteligencia humana promedio. Esto es muy a futuro quizás. Por de pronto solo tenemos esta inteligencia artificial débil, porque actualmente los humanos tenemos mayor capacidad que las máquinas o que los software. Entonces actualmente solo tenemos inteligencia artificial débil. Inteligencia artificial fuerte va a ser como en el futuro, como esas películas de ciencia ficción, que las máquinas tienen mayor capacidad o igual capacidad que nosotros. Pero actualmente podemos decir que un robot es torpe, que por ejemplo ustedes pueden colocarle un robot que se mueva en una cierta superficie, un robot bípedo que pueda tener capacidad de caminar, pero si se fijan en algunos videos de los mejores robots, por ejemplo, van a darse cuenta que son torpes todavía sus movimientos y que están preparados para moverse en ciertas condiciones. Ustedes cambian ciertas condiciones y el robot no va a poder moverse. Entonces todavía esto es ciencia ficción, llegar a tener una inteligencia artificial fuerte. Hoy en día tenemos todavía una inteligencia artificial débil. Bueno, algo que vamos a ver, por lo menos para tratar de entender, son las redes neuronales, como ven aquí. Y dentro de las redes neuronales se subdividen en dos especialidades que son el Machine Learning y el Deep Learning. Podemos decir que el Machine Learning utiliza las redes neuronales para aprender como lo hacen los niños. Y el Deep Learning tiene cierta inteligencia mucho más superior a la del Machine Learning. Entonces podemos decir que las redes neuronales son la base para construir el Machine Learning. Y el Deep Learning es el Machine Learning su base para su construcción. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es que el Machine Learning, el desarrollador va a generar su código y va a generar el comportamiento. Entonces aquí interviene el hombre, una persona humana que interviene para generar una solución de software de hardware, en este caso para hacer inteligencia artificial. Entonces en el Machine Learning la lógica lo hace un humano, y en el Learning tiene cierta capacidad y ya aquí la máquina realiza, no necesita que se codifique especialmente, sino que la máquina
tiene cierta capacidad y él mismo va encontrando la solución. Esa es la diferencia. Muchas empresas utilizan el Deep Learning como para solucionar problemas complejos que son difíciles de desarrollar a nivel de personas que trabajan en una empresa. Entonces son diferentes aplicaciones. Esto se usa más en el ambiente de investigación y esto se usa más en un ambiente comercial o industrial donde se necesita más precisión. Todavía no podemos dejar esto porque sería como que las máquinas decidan cómo se van a dar los resultados. Todavía puede introducir ciertas imperfecciones o ciertos errores. Vamos a ver un poco el video para poder ir viendo eso. Bueno, nos permite, entonces voy a continuar nomás aquí. Ahí terminamos un poco nuestra clase. Esta pregunta, esto le voy a mostrar en otra clase, entonces este video no está asociado aquí directamente, pero sí quiero mostrarles este otro video para ver esta diferencia entre lo que le estaba explicando, diferencia entre lo que es inteligencia artificial, el Machine Learning y el Deep Learning, para poder entender un poco eso. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les voy a hablar sobre inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. Inteligencia artificial y Machine Learning o aprendizaje automático a menudo se usan indistintamente sin conocer exactamente a qué se refiere, pero ahora se ha agregado un nuevo término que cada vez escuchamos más y más y es Deep Learning o aprendizaje profundo. Estas son palabras de moda que casi todos los días escuchamos, pero ¿cuál es el significado real de cada uno de ellos? ¿Cuál es la tecnología detrás de esto? ¿Cómo se hacen estas funciones inteligentes? De esto precisamente te voy a hablar hoy. El propósito de estos tres conceptos es el de imitar al ser humano, o en todo caso, hacer actividades que nosotros normalmente hacemos. Por ello, lo primero que les voy a indicar es algunas de las características que nosotros tenemos para así continuar con este video. Primeramente, nosotros nos comunicamos con facilidad con otras personas. Esta comunicación puede ser tanto verbal como de manera escrita. También tomamos decisiones tomando en cuenta las experiencias que hemos vivido, así como con la información que hemos recolectado a lo largo de los años. Y obviamente, cada día aprendemos nuevas cosas gracias a los errores cometidos y las experiencias vividas. Y por último, recordamos gran parte de lo que hemos vivido en nuestras vidas. Cada uno de estos son las características fundamentales que se desea replicar con la inteligencia artificial. Por esa razón debemos comenzar a entender que la manera más fácil de pensar en su relación es visualizándola como círculos. La inteligencia artificial, la idea que vino primero, la más grande y a su vez la más compleja, ya que abarca mucho más área que en conjunto forma este concepto. Seguidamente tenemos Machine Learning, o como en ocasiones se le conoce como aprendizaje automático, la que floreció más tarde y con la que se ha podido acercar más a tener resultados más satisfactorios que en otras tecnologías. Y finalmente llegamos a Deep Learning o aprendizaje profundo, la que está impulsando la explosión en esta área hoy en día y la que está atrayendo más y más personas a estudiarla y a su vez desarrollarla. Ahora definamos cada una de ellas para entenderlas mejor y ver exactamente sus referencias y a su vez sus relaciones. Comencemos con la inteligencia artificial. En el sentido más amplio, describe las diferentes formas en que una máquina interactúa con el mundo que los rodea. Este es el término más usado para intentar hacer que las computadoras piensen de la manera en que los humanos piensan, ser capaces de simular los tipos de cosas que los humanos hacen y, en última instancia, resolver los problemas de una manera mejor y más rápida que nosotros.
La inteligencia artificial en sí es un término bastante genérico para resolver tareas que son fáciles para los humanos, pero difíciles para las computadoras, incluyendo todo tipo de tareas como hacer trabajos creativos, planificar, moverse, hablar, reconocer objetos y sonidos, realizar transacciones sociales o comerciales, entre otros. Este es el área más próxima a los humanos. Con ella se puede interactuar con nosotros utilizando nuestro mismo lenguaje sin necesidad de utilizar palabras claves ni nada parecido. Esta es la que ha tomado más años, pero ya se está empezando a lograr de manera exitosa. Un ejemplo de esto lo podemos ver con los teléfonos iPhone con el asistente Siri. Una persona puede solicitarle información sobre el clima de un lugar específico y ella en pocos segundos responderá con la respuesta correcta. Pero, ¿cómo hace esto? A pesar que parece simple, no lo es. Acá la solución le llega al asistente utilizando el lenguaje natural y debe procesarlo. Recuerda que es una máquina que solamente entiende ceros y unos, por lo que debe transformar la onda de sonido en algo que ella entienda, en este caso ceros y unos. Una vez realizado esto, debe buscar la información. Lo puede hacer utilizando las aplicaciones instaladas en el celular o directamente en la web. En este caso, como lo que estamos solicitando es el clima en una ciudad, busca la información directamente en la aplicación correspondiente para dar las respuestas. Acá vuelve el proceso de que una máquina se haga entender por un humano en lenguaje natural, por lo que esos ceros y unos se vuelven a transformar ahora en una onda de sonido para dar respuesta al usuario. Todo este proceso se hace en segundos, pero todo eso se logra gracias a las tecnologías tan avanzadas que tenemos hoy en día. Este es solo un pequeño ejemplo de inteligencia artificial. Inclusive, exactamente así es como funciona Alexa, el asistente virtual de Amazon. Pasemos ahora a hablar sobre Machine Learning. A este concepto se llegó después que por muchos años los investigadores probaron muchos enfoques para crear la inteligencia artificial, por lo que llegaron a la conclusión de que en vez de programar computadoras para que sean inteligentes mediante rutinas de software codificadas manualmente para realizar una tarea en particular, se les diera a las máquinas acceso a una gran cantidad de datos de muestra y los codificara para encontrar patrones o aprender por sí mismo cómo actuar la tarea. Por lo tanto, Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial y el enfoque principal es el de aprender en lugar de solo programar computadores. Aquí una máquina utiliza algoritmos complejos para analizar una cantidad masiva de datos, reconocer patrones entre los datos y hacer una predicción, sin requerir que una persona programe instrucciones específicas en el software de la máquina. Veamos un ejemplo. Tenemos a este animal y queremos conocer cuál es el sonido que hace, por lo que introducimos una foto del animal a nuestro algoritmo y según la experiencia de lo aprendido con la data entregada, podrás reconocer el animal y determinar exactamente cuál es el sonido que hace. Como podemos observar, acá el algoritmo da una predicción de acuerdo a lo aprendido, lo cual es el propósito fundamental con esta tecnología. Machine Learning se basa en enfoques algorítmicos que a lo largo de los años incluyeron el aprendizaje de árboles de decisión, la programación de la lógica regresiva, el agrupamiento, el aprendizaje de refuerzo, entre otros. Pero solo los desarrollos en el área de las redes neuronales que están diseñados para funcionar clasificando la información de la misma manera que lo hace un cerebro humano permitieron un gran avance. Y precisamente a este es lo que se conoce como Deep Learning o aprendizaje profundo. Deep Learning lleva la inteligencia de la computadora aún más lejos. Estas redes imitan la conectividad del cerebro humano, clasifican conjuntos de datos y encuentran correlaciones entre ellos. Con su nuevo conocimiento adquirido sin intervención humana, la máquina puede aplicar sus conocimientos a otros conjuntos de datos. Cuantos más datos tenga la máquina a su disposición, más precisas serán sus predicciones. Esta es la tecnología que ha tenido más auge en los últimos años, por todo lo que ha podido conseguir. Utiliza los principios de los algoritmos básicos de Machine Learning en conjunto, intentando modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas. Esta definición puede ser compleja, pero es que con este aprendizaje se puede hacer prácticamente cualquier cosa. La desventaja es que requiere un número superior de datos comparado con los otros algoritmos, pero el mayor inconveniente que tiene es que se requiere tecnología de punta para poder procesar los algoritmos, razón por la cual no ha sido hasta ahora que se ha venido desarrollando este aprendizaje. Un ejemplo de lo que puede hacer este algoritmo es tomar una foto en blanco y negro y colocarle color, determinando cada uno de los elementos que contiene para así determinar qué color se beneficia y cuál no.
Si ya tienes claro estos tres conceptos, ahora podemos ver un ejemplo en donde abarque cada uno de ellos y puedas entenderlos mejor. Digamos que eres un amante de la lectura, por lo que realizas una consulta en Amazon Kindle para que te recomiende un libro escrito en los años 80 sobre aventura. Pero como sabemos, en los años 80 no era común encontrar libros digitalizados, por lo que explicaremos este proceso desde sus inicios. Comenzamos con todos los libros, sin importar género y año, que se encuentran en papel. Lo primero que debemos hacer es digitalizarlos, convertir cada una de las hojas en digital. Este proceso se puede llevar a cabo tomando una foto para después procesar esta foto y convertirla en palabras para finalmente sea un texto completo. Finalizado todo este proceso, ya tenemos nuestros libros en digital, pero en este punto no sabemos el género del libro ni el año, porque en ningún momento lo hemos definido. Por lo tanto, ahora procedemos a verificar los textos digitalizados que de acuerdo a los escritos se pueda definir el género del texto. Realizado todo este proceso, ya el algoritmo o robot de Amazon Kindle puede recomendarte un libro de los 80 sobre aventura. En todo este proceso se utilizaron algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. ¿Serías capaz de identificar en dónde fueron utilizados? Pues el algoritmo de Deep Learning fue utilizado cuando procedimos a digitalizar los libros. Acá tomamos las imágenes de los libros y las analizábamos para identificar las letras y palabras y poder crear los textos. Todo este proceso se refiere a Deep Learning. Ahora, el algoritmo de Machine Learning lo utilizamos cuando escaneamos cada uno de los textos para verificar el género a que correspondía. Acá utilizamos la tecnología de minado de texto para cumplir con este proceso. Y finalmente, inteligencia artificial es el proceso completo. Es la unión de cada uno de los elementos acá descritos para cumplir con el propósito final, que era un libro sobre aventuras de los años 80. Como podemos observar, dentro de la inteligencia artificial podemos conjugar algoritmos de Machine Learning y Deep Learning y que en conjunto pueden cumplir con un propósito. Ahora veamos el ejemplo más común que vemos cuando pensamos sobre inteligencia artificial, que es la de un robot. El robot siempre ha sido el icono de la inteligencia artificial, pero precisamente con este ejemplo quiero demostrarte que dentro de este término se conjugan más ramas para llevar a cabo un propósito final. Entonces, para que un robot funcione perfectamente, necesitamos Deep Learning, que sería el cerebro de nuestro robot. Como ya lo hemos dicho, esto funciona como las redes neuronales de nuestro cerebro. También debe funcionar la visualización computacional, que sería una rama dentro de Machine Learning y Deep Learning, y será la encargada de verificar todo lo que vea nuestro robot. Seguidamente debemos implementar el procesamiento del lenguaje natural para que pueda hablar de manera normal con los humanos, y obviamente necesitamos los algoritmos de Machine Learning para que cada una de estas tecnologías trabajen de manera adecuada. Ahora te pregunto a ti, ¿tú crees que con esto nuestro robot va a funcionar correctamente? Pues no, con todo esto nuestro robot aún no va a poder caminar y actuar por completo como un humano, porque para ello necesitamos del área de robótica, así como también necesitamos de ramas como la física, mecánica e inclusive de diseño industrial. Cada una de estas ramas e inclusive muchas otras son las que completarán que nuestro robot funcione correctamente y sea casi igual que un humano. Por esta razón, en mi opinión, la inteligencia artificial no puede enfocarse solamente en Machine Learning y Deep Learning. Al final es un conjunto de disciplinas que trabajan entre sí con el propósito de cumplir un objetivo específico. Obviamente, Machine Learning y Deep Learning son fundamentales dentro de la inteligencia artificial, pero se deben complementar con otras disciplinas. Si entiendes esto, ahora piensa en los automóviles autónomos, los que van sin conductor. Acá se utilizan muchos algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, pero también cuenta con bastante mecánica, robótica e inclusive física y matemática. Y cada una de estas disciplinas se complementan entre sí. En resumen, la inteligencia artificial implementa en todas las técnicas posibles que permite a las computadoras imitar a los humanos. Machine Learning o aprendizaje automático es un subconjunto de inteligencia artificial que utiliza métodos estadísticos para permitir que las máquinas mejoren las experiencias. Y finalmente, Deep Learning o aprendizaje profundo es un subconjunto de Machine Learning que hace que sea factible el cálculo de la red neuronal multicapa. Espero que hayan entendido estos tres términos. En caso de que tengas alguna duda al respecto, me lo puedes dejar en los comentarios y con gusto te responderé lo más pronto posible. Si deseas... Bueno, eso es lo que vamos a ver y ahí terminamos la clase de hoy. Vamos a ir profundizando en lo que va el semestre algunas cosas y después vamos a ver también algunas prácticas. Por de pronto llegamos hasta aquí.